Muy buenas, corredor o corredora. En este vídeo te voy a explicar cómo consumir los geles energéticos cuando no es necesario y la mejor forma de tomarlo para conseguir los mejores resultados en tu próxima carrera. Lo primero que tenemos que entender es que los geles energéticos no son obligatorios. Lo que es obligatorio de consumir son hidratos de carbono. Si pensamos en el cuerpo humano como un coche, el coche necesita gasolina. Pues la gasolina principal del cuerpo humano serían los hidratos de carbono. Cuando vamos a hacer un entrenamiento o una competición muy larga o un viaje en coche muy largo, tenemos que ir repostando y llenando el depósito de gasolina, porque si intentas hacer 1000 kilómetros sin parar a repostar y llenar el tanque de gasolina, pues te va a quedar sin energía y el coche no va a seguir funcionando. Nuestro cuerpo funciona exactamente igual. Por eso es obligatorio tomar hidratos de carbono, pero no es obligatorio tomar geles. Los geles es una manera que podemos obtener hidratos de carbono, pero también se puede obtener de las frutas, se pueden obtener de gominolas, de papillas, de bebidas isotónicas. Hay infinitas maneras de consumir hidratos de carbono, pero en este vídeo solamente te voy a hablar de los geles energéticos porque es lo más fácil de transportar, lo que da mejores beneficios, normalmente lo más barato relación calidad-precio y lo que más nos puede ayudar a una carrera. De un ejemplo muy sencillo es que no es práctico llevarte, por ejemplo, un bocadillo a una carrera. Es mucho más sencillo llevarte un gel energético y te va a dar los mismos beneficios y no va a pesar tanto, no va a ocupar tanto espacio. Con esto te quiero decir que hay más opciones, que los hablaremos en otros vídeos, pero solamente vamos a hablar de los geles energéticos. También decirte que si todo lo que vas a ver en el vídeo te parece muy complejo o no lo entiendes, no te preocupes porque yo o uno de mis entrenadores te explicará en tu caso o en tu carrera o en tus entrenamientos qué es lo que tienes que tomar. Tú no tienes que calcularlo, tú no tienes que pensarlo, pero nos gusta que tengas la información científica y que comprendas el por qué hacemos las cosas. Porque hay muchas cosas que tienes que hacer tú y cuando tú las hagas nos das la información. Por eso quiero que tengas la información, lo apliques y que cuando nosotros te preguntemos y te pidamos ayuda, tú sepas respondernos de la manera correcta. Con esto te quiero decir que no te preocupes que en tu maratón, en tu media maratón, vas a tener la descripción de cuántos geles, en qué kilómetro y cómo te lo tienes que tomar, pero aquí te lo voy a explicar de manera general. Lo primero que tenemos que entender son las marcas. Existen infinitas marcas de geles y todas son bastante buenas. Hay algunas que son un poco peor, sobre todo si, aunque son un poco feos, nos salimos de la Unión Europea porque no tienen unos estándares de calidad. Entonces hay algunos pues que suelen meter sustancias un poco peores, de peor calidad o que no están cumpliendo como una reglamentación, ¿vale? Por eso te digo que cuando vayas a comprar un gel, que intentes de comprar una marca que sea mundial, que sea muy grande, porque eso te va a dar que tiene unos estándares de calidad muy buenos, que pasa unas reglas antidopaje y que está bastante testeado. Yo no te recomiendo que compres geles de una marca que está saliendo o que tiene muy poca información o que no son claros con sus procesos de producción, ¿vale? Si no conoces marcas o no sabes cuáles consumir, no te preocupes que nos los preguntas a nosotros por privado y te lo vamos a resumir. Lo siguiente muy importante es cuándo es necesario. Los geles energéticos son necesarios cuando el entrenamiento supera los 15 kilómetros o la hora y media. Si corres menos de 15 kilómetros o menos de una hora y media, no es necesario que tomes gel. De esta manera, los 15 kilómetros, por ejemplo, una carrera de 15 kilómetros, va a depender del tiempo que tú tardes en hacer esos 15 kilómetros. Normalmente, si tú vas por debajo de un ritmo de 5, es decir, vas a tardar 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, 1 hora y 20, el tomar o no tomar geles es opcional. En la mayoría de casos, si corres así de rápido, no es necesario y con una buena alimentación es más que suficiente. Si corres por encima de un ritmo de 5 minutos el kilómetro, ya sea en una competición o ya sea un entreno, o que tardas más de 1 hora y media, eso significa que vas a tardar 1 hora y media, 1 hora y 40, 1 hora y 45. Es necesario o muy recomendable tomarse un gel energético. Un gel pequeño con un gel de unos 22, máximo 30, uno solo tendríamos más que suficiente. Entonces, en el caso del 15K va a depender de lo rápido que tú corras si es necesario o no tomarse los geles. En la media maratón la cosa se complica un poco. Lo primero que hay que entender que no existe unas pautas específicas, sino existen un límite superior
e inferior. Con esto te quiero decir que durante una media maratón, la persona que corra más rápido tarda 1 hora y la persona que tarda un poco más o corre lo más lento que se puede son unas 3 horas. En ese margen de entre 1 y 3 horas habría que tomar entre 30 y 60 gramos de hidratos por hora. No se dice una cantidad concreta, sino, oye, yo voy a tardar 2 horas y lo multiplico por los gramos que yo quiero. Es decir, lo mínimo serían 30, pues serían 60 gramos de hidratos de carbono distribuidos durante esas 2 horas. ¿Que me voy al límite superior y quiero tomar 60 por hora? Pues serían 120. ¿De qué va a depender si me voy al límite más pequeño de 30 o al límite más grande de 60? Va a depender de lo que tu estómago tolere. Hay personas que son capaces de tolerar gran cantidad de hidratos de carbono y personas que no son capaces. Que entiendas también que el estómago lo podemos entender entre muchas comillas como un músculo y también se puede entrenar. Es decir, que si tú poco a poco durante los entrenamientos, que es lo que buscamos, por ejemplo, ahora te lo explicaré con corredores de maratón, es obligatorio entrenar el estómago y necesitamos que soportes grandes cantidades de hidratos de carbono porque si no vas a chocar contra el muro. Con esto te quiero decir que es muy probable que el primer día que te tomes un gel te llene o te sepa extraño o no te guste, pero poco a poco, buscando marcas y modelos, es necesario pues que vayamos tolerando más cantidad, ¿vale? Entonces, como mínimo serían 30 gramos por hora, como máximo serían 60. Una persona que quiere correr una media maratón en 2 horas, durante toda la media maratón se tendría que tomar 60 como mínimo o 120 como máximo. Una vez que tenemos el límite superior y el límite inferior, hay que ver la forma en que consumimos esa cantidad. Nunca se toman o casi nunca se intenta de tomar esa cantidad en un solo gel, ¿vale? No existen geles de 120 gramos. Es cierto que de 60 casi existen, pero de 120 no. Entonces, si yo, por ejemplo, me quiero tomar 120, tengo que tomarme los geles que yo quiera que de esa cuenta. Es decir, existen, por ejemplo, geles de 22, geles de 30, geles de 50. Entonces, ¿cuáles geles me tomo? Los que tú quieras. Lo que tienes que tener en cuenta, oye, si me voy a tomar 120 gramos, es decir, me voy al límite superior, que en la mayoría de casos no sería necesario para una media, pero imagínate que te quieres tomar 120, que son 60 por 2 horas, pues, ¿cómo hago la cuenta? Pues me puedo tomar uno de 50, bueno, me puedo tomar 2 de 50 y uno de 20. Ya estaría llegando a los 120. ¿Que me tomo geles de 20? Me tendría que tomar 6 geles de 20 para llegar a 120. En definitiva, hay que decidir qué estrategia o qué te gusta a ti más. Oye, pues yo prefiero tomarme menos geles con más cantidad o prefiero geles más pequeñitos y más tomas porque no me sientan bien. Tú tienes que probarlo durante tus tiradas largas y aprender qué es lo que te gusta, lo que no y lo que te sienta bien, ¿vale? Normalmente con una media maratón no es necesario llegar a tanto, a 120, ¿vale? Con 30 o 40 gramos por hora es más que suficiente, ¿vale? Pero que tengas ahí el límite máximo. También en una media maratón podemos tomarnos solamente una fuente de hidratos de carbono, ¿vale? No te quiero complicar mucho la vida, pero que entiendas que los hidratos de carbono se asimilan en el cuerpo por carreteras, ¿vale? Seguimos con el ejemplo del coche, pues tenemos 2 carreteras. Por una carretera entran unos hidratos de carbono y por otra carretera entran otro tipo de hidratos de carbono. Entonces, si metemos todos los coches por la misma carretera, lo que va a pasar es que se va a crear un atasco. Por eso, cuando vayamos corriendo más distancia, como nos pasa en la maratón, es obligatorio que pasen los coches por las 2 carreteras, es decir, que tengamos geles con los 2 tipos de hidratos de carbono y no tomar solamente un tipo, ¿vale? En la media maratón sí lo podemos hacer, puedes tomar de un tipo de hidrato o de 2, pero en la maratón es obligatorio que sean de los 2 tipos. Y luego en la maratón, al ser más tiempo, la recomendación mínima serían 60 por hora y la recomendación máxima serían 90 por hora. Un ejemplo clásico de un corredor que quiere tardar 4 horas en una maratón, pues como va a tardar 4 horas, el límite inferior son 60, 60 por 4 horas son 240 gramos de hidratos de carbono que tiene que tomar el corredor durante esas 4 horas. Como te he dicho antes, puede elegir tomar geles de 50, entonces debería tomarse 5 geles de 50 y serían ya 250, perfecto. Que tengas en cuenta si tomas geles de 20 o por ejemplo de 25, pues es tan sencillo que si los geles de 50 necesitabas 5, pues los geles de 25 vas a necesitar 8. Vas a tener que llevar 8 geles, tomarte 8 geles y cargar con ellos. Por eso es muy interesante o muy recomendable que cuando des el salto a la maratón, que te entrenes y que seas capaz de tomar geles con grandes cantidades. Porque yo te lo digo que tomarte 8, 9 o 10 geles en una media maratón es
muchísimo y tienes que cargar con ellos, tienes que tomártelos, hacer la digestión. Entonces cuanto más geles te tomes, más probabilidad hay de que algo salga mal. Entonces cada uno, como te digo, no hay una estrategia, ¿vale? Que si te quieres tomar los de 20, perfecto, pero que es recomendable intentar de tomarte los menos geles posible, y para eso el truco está en grandes cantidades. Y como te he dicho antes, en la media maratón hay que intentar que pasen por distintas carreteras. ¿Eso qué significa? Para que tú lo entiendas, hay una carretera que es la fructosa, ¿vale? Que es un hidrato de carbono, que para lo que lo entiendas también viene de la fruta, y todos los demás, ¿vale? Que sería la glucosa, que es el más clásico, o también como se llama la ciclodestrina. Todos esos vienen por la otra carretera. Con esto te quiero decir que si la glucosa, la ciclodestrina, si tu gel solamente tiene un hidrato de carbono y tienes que estar 4 horas tomando el mismo gel, va a llegar un punto que esa carretera se te va a saturar y no vas a poder absorber más hidratos de carbono, vas a chocar contra el muro o que se te suelte la barriga, ¿vale? Entonces por eso es muy recomendable en maratón tomar geles con fructosa y otro hidrato de carbono. Normalmente suele ser glucosa. Con eso te quiero decir que busques dentro de tu marca y tu gel y lo que a ti te sienta bien, que tengan los dos compuestos dentro del gel para que te siente lo mejor posible, puedas tolerar la mayor cantidad de hidratos posible y que te siente pues lo mejor posible dentro del estómago. Como yo sé que todo esto puede ser un poco complejo, te voy a poner ejemplos prácticos con marcas reales de lo que yo me tomo, ¿vale? Para que tú lo veas. Por ejemplo, una maratón son 4 horas, yo quiero tomarme 60 gramos por hora, son 240 gramos durante esa hora. ¿Qué hago yo? He comido bien, me he alimentado bien y me voy a tomar 5 geles de 50 durante esa maratón, porque 50 por 5 son 250 y yo me tengo que tomar unos 240. Perfecto. ¿Qué hago? Yo utilizo la marca de 226 y lo que hago es comprar primero unos geles que tenga solamente una carretera, que se llama la ciclodestrina, ¿vale? Entonces tomo los primeros 2 geles, ¿vale? Me los tomo con ciclodestrina porque es más lento, todavía tengo la reserva de haber comido y haber desayunado y me va liberando esa energía un poquito más despacio. Cuando ya han pasado un par de horas de carrera y ya me he tomado 2 geles y esa carretera ya está un poquito más llena, los siguientes 3 geles ya serían de otro tipo, que son de fructosa con glucosa, tienen las 2 carreteras y me ayudan a que me dé un subidón un poquito más grande y que luego no se saturen las 2 carreteras, porque no se sature una carretera porque ahora viene por las 2 carreteras. Entonces de esa manera es mucho más sencillo que puedas seguir metiendo geles. Una manera muy sencilla serían los 2 primeros de ciclodestrina y los 3 siguientes de fructosa con glucosa. Pero todo esto se puede modificar como tú quieras. Puedes tomarte uno simple, uno complejo, uno simple, uno complejo y uno complejo. Pues lo puedes hacer como tú quieras, ¿vale? Lo que es interesante es que todo esto que tú quieras hacer lo pruebes en tus carreras. Y por supuesto, como te he dicho al principio del vídeo, no te preocupes que nosotros te vamos a ayudar, te vamos a explicar cómo tomarlo, pero que no cometas el error de que un gel se toma cada 40 minutos y compro el gel del Mercadona o el gel del Decathlon, porque seguramente no sean lo más recomendable, ¿vale? Entonces, cuanto más distancia quieras entrenar y cuanto más largo sea el esfuerzo, más importante es ese entrenamiento de estómago y que lo hagas de la manera correcta, ¿vale? Entonces, yo sé que este vídeo es complejo, yo sé que seguramente te ha costado o no hayas entendido todo, pero ahora cuando te toque tus entrenamientos, si tienes alguna pregunta, simplemente me lo escribes por privado a mí o a uno de los entrenadores y lo vamos ajustando y te lo vamos explicando para que encuentres la mejor estrategia para ti.